Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Rumbo a la Season 3, Tokyo Escape. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que sabemos que va a salir gratuito y otras cositas más. Y no me voy a tratar de dejar cualquier cosa de la actualización y de lo que va a venir en esta temporada número 3 que pinta muy bien, cracks. Así que un mensaje de nuestros sponsors. Como siempre, Your Games, la pasión por los juegos. Si quieres conseguir CP gratuitos y Code Point gratuitos, pícale al botón azul que hay en la página, crack. Créeme, no te arrepentirás. Your Games, la pasión por los juegos. Una muy buena página, crack. Así que vamos a darle con el video. Hoy vamos a hablar sobre Call of Duty Mobile Season 3 Tokyo Escape. Vamos a hablar sobre todo lo que sabemos y lo que podemos observar de momento, cracks. Ya les digo yo de que la skin legendaria al final sí va a ser Mace, está confirmada. Y la skin legendaria y el arma legendaria que va a ser la Renetti. Va a ser lo típico que pasó con Nikto, lo mismo que pasó con Mace. Va a salir la skin legendaria y va a salir con un arma legendaria, que en este dado caso de Mace será la Renetti. Sí, la Renetti será la arma legendaria de Mace. Y se confirma solo con la imagen publicitaria que sale también, aquí lo podemos observar incluso, en la misma propia página de Call of Duty Mobile. Y debo de confirmar de que este skin no sé cómo se va a llamar, pero estamos viendo que este posiblemente sea un DLQ-33 legendario o un Locus legendario, que tiene más la pinta de ser un DLQ-33, a menos de que sea un NA-45, pero lo dudo mucho, cracks. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Tiene la pinta de un NA-45, un DLQ-33 o un Locus legendario? Bueno, vamos a hablar en detalle. Sobre esta actualización ya sabemos que la PP-19 Bison y la Renetti van a ser las dos armas de la temporada. Tenemos también de que el mapa Oasis, que tanto se había hablado, que ya se había filtrado, ya incluso les traje gameplay en su día, se podía jugar. Y el mapa Coastal estarán llegando en esta temporada 3 de COD Mobile. Dos mapas, que el que más tiene ambientación japonesa es el mapa de Oasis, y Coastal pues nos queda un poquito atrás. Fue un mapa típico de Hacienda. Son dos mapas que están muy enfocados a B&D. Sí, buscar y destruir, aunque Oasis también se puede entender como un típico duelo por equipos. Entre otras cosas que pues tenemos un evento de territorios. Sí, vuelve un evento de territorios de momento, aunque la imagen publicitaria que nos aparece acá en la página es Mace y el Shogun. Yo le digo el Shogun, pero va a ser mejor dicho un samurái. Esta posiblemente estemos hablando que es una skin que hasta donde se puede o no conseguirse gratuitamente, a menos que también sea de ruleta. Si es de ruleta, pues la verdad no me gustaría mucho que fuera de ruleta. Me gustaría de que esta skin que están viendo ahorita publicitariamente sea gratuita. Esta skin sea gratuita y haya dos facciones, tanto el equipo azul como el equipo rojo. Pero según lo que hemos visto es el evento Defiende tu Honor en el evento Camino del Guerrero. El evento se va a llamar Camino del Guerrero, cada quien va a elegir su facción. Me gusta cómo es el estilo de esta temporada. Es muy japonesa, muy asiática, muy original. Debo decir de que pensé de que esta temporada no iba a ser muy original, pero lo es. Y pues, ¿por qué me están preguntando mucho sobre esto? Pues sí, vale muchísimo de que este skin vale demasiado la pena, mis queridos cracks. Demasiado. Y también hablando en detalle sobre el evento. Y es que esto es lo que se necesita saber del evento, que es lo más importante. El evento tiene una duración de 15 días, lo típico de estos eventos. Un territorio estará en juego cada 24 horas, con diferentes tareas asignadas a cada territorio. La facción con más puntos cuando el territorio se cierre reconoce ese territorio. Lo típico como pasó en Pelea por la Humanidad y obviamente Caballeros Divididos. La facción, pues obviamente va a ganar. Ahora, luchar con toda su fuerza y ganar recompensas de hitos en el camino, con el Five Nights Rewards como Charlie, Knighted, raro, y la Manowar Five Nights Epic. Y el UAC Rewards como Charlie, Coalition raro y Manowar UAC épico. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que va a haber dos skins de Charlie en cada facción. Sí, Charlie va a ser skin gratuita de cada facción y van a ir con un recolorado que aquí no se puede observar. Así que ya de momento les confirmo de que este skin, la que están observando, el Shogun, y la skin prominente de lo que son las otras van a ser ruleta. Así que de momento tenemos tres skins de ruletas confirmadas. Tenemos a Mace, a Shogun y a nuestra personaje mujer, que no sé cómo se llama el nombre actual porque no se ha filtrado aún nada sobre los datos de esta. Pero bueno, no está mal. Hay tres skins que me gustan de lo que son ruleta, no está mal. Hay 8 recompensas épicas en total y una tarjeta de visita legendaria junto con más de 10 camuflajes de armaduras, personas y más. Estamos hablando de un evento que pura cosa épica puede haber, así que está perfecto. Dice que promete ser una temporada divertida, esperamos esto y más cuando se lance lo que es el Tokyo Escape a finales de esta semana. El Tokyo Escape o la temporada 3 de COD Mobile sale el 16 de abril de 2021. Obviamente,
Y esta temporada va a tener alrededor de 48 a 42 días esperando cualquier tipo de conversión. Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar sobre lo que sabemos de momento con lo que ha llegado gratuitamente. Ya tenemos de primeras que van a haber 10 artículos gratuitos, entre ellos una skin para cada bando y para cada facción, que yo se las estaré trayendo cuando se filtren las skins y los leaks de cada estas. Lo que quiere decir de que va a ser un buen evento y que promete hacer muy buenas skins. Espero de que vayan con la temática del evento, que sean al estilo otaku, hay que ser sincero, al estilo japonés o al estilo asiático, y que no se vayan por las ramas con otro tipo de recolorado para las propias armas, que es lo que pienso yo, cracks. Ok, hablando en detalle, también vamos a hablar sobre el pase de batalla. Como ustedes saben, tenemos el pase gratuito de batalla, que es el típico que no compras, free to play. Se va a poder conseguir el Bull Chart, se va a poder conseguir en el nivel 14 y en el nivel 21, como siempre, la PP19 Bison. La Reinetti se va a conseguir a mediados de temporada y hay una breve mención de que la posible katana estará llegando a finales de temporada para conseguirse gratuita. Tanto pasó como la pala en su día, así que estén al tanto sobre eso, cracks. Y otros artículos de nivel 14 incluyen Samurai Tuna, Charm, Samurai Chop, Calling Card, la serie camuflaje, Severed y más. En el pase premium, pues ya sabemos lo típico, van a estar los 4 personajes, que ya sabemos, Hidora Boss, mejor dicho, Hidora Kai de Boss. Y en la tipo 25, en el nivel 1, o sea, Hidora y la Tai 25 desde el nivel 1 se va a conseguir el encanto Hanea. Y se va a seguir avanzando con todo lo que es la Rus. Así, la Rus, entre otras cosas como la propia Zero, también como Takeo. Takeo me imagino que va a ser nivel 50, no lo confirman aquí, pero posiblemente estemos hablando de que Takeo sea el nivel 50 de este pase. Y lo miraría muy acertado. Igual tenemos el espectro y a Zero, así que háganse ideas, como siempre, nivel 1, nivel 12, nivel 35 y nivel 50 se desbloquean las 4 skins completas del pase de batalla. Y para terminar, la skin gratuita del nivel, del día 24 será Park. Sí, será Park, pero versión japonesa, versión asiática, lo típico, con otro uniforme. Como ustedes saben, ya la habíamos desbloqueado en la temporada antepasada, si no estoy mal, a Park, que venía de la mano de Adler en Cold War, y también Ghost, si no estoy mal. Así que pues no está tan mal que vemos esta temporada. A mi parecer son skins que bien pudieron haber puesto en ruleta, pero decidieron regalárnoslas y obsequiárnoslas en un pase de batalla gratuito. Y digo gratuito porque el costo es mínimo de $5 de 360 CP. Para LATAM, NA y Europa es de 560, así que no está nada mal, cracks. ¿Qué piensan ustedes de esta nueva temporada? Espero no haberme dejado nada, cracks. Esto es lo que se ha confirmado de momento de la temporada 3 de Call of Duty Mobile Tokyo Skate. Esto es lo gratuito, esto es lo que vendrá en el pase de batalla, así que estén al tanto de todo el contenido que estaremos trayendo con Mobile, cracks. Así que muchas gracias por ver este pedazo de video. Me despido, soy Desno2, que la 1314 me los acompañe. Adiós.